Audiencia, muy buenas noches, es un placer estar en un episodio más con ustedes. ¿Cómo se la pasaron este día? Espero que bien y que ya estén en casa relajándose. O si estás trabajando en el turno nocturno, déjame acompañarte un momento en tu jornada. Solo que si eres sensible al terror, será mejor que no escuches esta primera historia que ocurrió aquí, en el turno de la noche. Y si decides quedarte, entonces vayamos. Bienvenidos, bienvenidas. Comencemos. No tiene mucho que comencé a seguir tu canal y estaba dudoso de enviar mi historia, pero bien, aquí voy. Lo que estoy por contarles me sucedió hace 3 años, cuando trabajaba como guardia de seguridad en Azcapotzalco, en un residencial de 7 edificios de departamentos. El trabajo era muy tranquilo, la verdad. Yo trabajaba en la caseta de la salida, de atrás. Por ende, casi todo el día era muy tranquilo. Muy poca gente salía por donde estaba. Yo trabajaba el turno de 48 por 48. Ese día recién había entrado a mi turno. El día transcurrió con normalidad hasta que llegó la noche. Era medianoche, específicamente las 12:45. Ya estaba por irme a dormir, así que fui a dar mi recorrido para pasar mi reporte. Regresé a mi caseta y preparé mi catre para dormir. Apagué la luz y en ese momento tocaron la puerta de la entrada. Volví a prender la luz y me acerqué a la puerta. Miré por una pequeña abertura que tenía la puerta para no tener que abrirla completa, pero no se veía nadie. Yo pensé que era una broma, que alguien había pasado corriendo a tocar y se había ido, así que me regresé a mi caseta. Pero volvieron a tocar. Fue entonces que miré por la cámara de seguridad y ahí se veía alguien. Así que abrí la puerta. En mi mano llevaba un bastón de esos de seguridad. Abrí la puerta y vi a una niña. Yo le calculo unos 6 o 7 años de edad. Estaba con su cabeza agachada, estaba llorando. Sentí un escalofrío, sentí como si la temperatura hubiese bajado. Yo le pregunté que qué necesitaba, pero en ningún momento levantó la cabeza. Sin embargo, me estaba respondiendo mientras lloraba. Me decía que estaba buscando a su mamá. Yo le dije que no la había visto y que nadie había entrado. No abrí por completo la puerta. No sabía si era una trampa para un asalto o algo así. Mi jefe del turno me llamó por el radio, o walkie-talkie, como también se les dice. Su voz sonaba algo preocupada y molesta. ¿Por qué abriste?, me preguntó. Yo le dije que una niña estaba afuera y que estaba buscando a su mamá. Juro en verdad que lo que pasó después me dejó afectado, pues vi a mi jefe del turno correr hacia mí. No estaba tan lejos la caseta principal. Salió y buscó a la niña. En su mano llevaba un palo o algo así. Entró muy nervioso y me preguntó muy alarmado, ¿por qué abriste la puerta? Yo le repetí lo mismo, que una niña estaba buscando a su mamá. Me quedé helado y entré en shock, pues me mostró una foto que había tomado desde las cámaras de seguridad. Habían 2 cámaras, una que yo veía desde la caseta y la otra que estaba sincronizada a la caseta principal. Audiencia, en esa foto yo estaba solo. No había ninguna otra persona conmigo. Aquella niña no se veía en las cámaras de seguridad. Cuando me enseñó esto, mis piernas se sintieron débiles. Sentí un frío horrible como jamás lo había sentido antes. Entré en shock. No sé qué tan fuerte fue, pero según mi jefe del turno me puse pálido y mi respiración fue lenta. Estuvo conmigo como por 1 hora hasta que me sentí un poco mejor. Esa noche ya no pude dormir, ni siquiera apagué la luz. A las 7 de la mañana mi jefe de turno me dijo que me fuera a mi casa, que descansara. Después de eso pedí mi cambio de servicio. Yo ya no podía seguir ahí.
Sé que mi historia puede resultar dudosa, pero eso fue lo que me pasó. No sé exactamente qué fue lo que sucedió, si la niña estaba realmente ahí, o si de verdad era un intento de robo. Pero la foto fue la prueba. Yo jamás pedí esa foto, pero lo tengo en la mente grabado. Que tengan un buen día y un saludo a toda la audiencia. Esta noche les quiero escribir esta historia. Verán, mis abuelitos vivieron en la selva peruana, muy adentro de la selva, en una zona llamada Tingo María. Ellos ahí tenían un fundo, un terreno en plena selva. Para llegar hasta allá donde vivían, había que avanzar unas 6 horas adentro. Estaban lejísimos del pueblo. Ellos tenían que bajar al pueblo por trocha, es decir, por un camino muy estrecho entre la selva y el río Huallaga. Lo hacían una vez al mes para hacer las compras mensuales. Y esa ocasión decidieron que mi abuelo fuera al pueblo. Así que mi abuelito tomó su bicicleta y sus 2 burros. Salió temprano, ya que tenía 6 horas de viaje. Así pasaron las horas, y sin novedad, mi abuelo llegó al pueblo, hizo todas sus compras y se disponía a regresar. Pero en ese momento se encontró con un amigo. Lo invitó a jugar a las cartas, cosa que no rechazó. Pasaron unas cuantas horas y cuando mi abuelo se dio cuenta eran las 6 de la tarde. «Híjole, me tengo que ir, tengo que volver a la casa», dijo. Cuando volvía lo agarró la noche. Solo el viento y el sonido del río lo acompañaban. Hasta que de pronto escuchó algo. El llanto amargo de una mujer en dirección al río. Tomó su machete y cortando el pasto largo, apresurado por el llanto de la mujer, llegó a una especie de playa en la cual salía una roca grande. Y ahí, en esa roca había una mujer vestida de negro. Esa mujer está de luto y seguramente se quiere suicidar, pensó. Aquella mujer lloraba desconsolada. En eso mi abuelo, silencioso, se acercó y sin que se diera cuenta, la tomó de la espalda. La mujer esa, de largos cabellos negros, volteó para ver quién la había sujetado. Pero mi abuelo se sorprendió porque al verla, su cara era todo un esqueleto. Mi abuelo dio un grito y la soltó y corrió en dirección por la que había venido. La mujer esa se reincorporó y estirando su brazo lo llamaba por su nombre. Mi abuelo sintió que esa voz venía de todos lados. Al llegar a su bicicleta, los 2 burros habían huido del susto. Tomó su bicicleta y empezó a pedalear como nunca antes lo había hecho. Pero esa voz salía de todos lados. De la derecha, de la izquierda, de arriba, de enfrente. Pasó 1 hora hasta que llegó a su fundo, a su terreno. Se bajó de la bicicleta, abrió la puerta y se desmayó botando espuma blanca por la boca. Al siguiente día se despertó y comenzó a comentar lo que había pasado a los que vivían con él. Y desde esa mañana hasta la fecha, se sigue contando esta historia. Espero les haya gustado esta historia que me la contó mi abuela. Hola audiencia, buenas noches. Les quiero contar una historia que me pasó en el seguro. No diré nada específico, para que no haya problemas con los familiares y el seguro. Pues les cuento. Mi hermana trabajaba de enfermera y cuidadora de personas de la tercera edad. Yo a veces la ayudo. Pasa que mi hermana tenía una paciente que tuvo un accidente de auto con su esposo, y él falleció en el accidente. Ella quedó medio grave, pero estable en el seguro. Mi hermana la cuidaba y estaba al pendiente de ella. Pero una ocasión me habló y me pidió que me fuera a cubrirla. Solo fui como 4 veces. Y una de esas 4 veces,
Llegó un señor preguntando que si era esa la habitación de la señora. Él me dijo su nombre. Yo le respondí que sí. Me dijo que si podía pasar, que iba a visitarla y lo dejé pasar. Vi cómo antes de entrar se persinó y después entró. Pero no se quedó mucho tiempo. Se quedó como 1 minuto y después me dijo: «Le dices a sus hijos que vine. Ya me voy. No me gusta verla así. Te la encargo». Él me dijo estas palabras con los ojos llorosos. Yo le respondí que sí, que yo les avisaba y que se cuidara. Después se fue. Yo avisé a los hijos, pero nunca supieron quién era ese señor. Sin embargo, a los pocos días falleció la señora. Solamente mi hermana me avisó. A los 4 días del fallecimiento de la señora, mi hermana me pregunta que cuál señor había ido. Yo se lo describí. Un señor ya grande, de avanzada edad. Se veía amable, cabello corto, canoso, con entradas pronunciadas. En ese momento me mandó una foto y me dijo: ¿es él? Sí, es él, le dije. Y ahí fue cuando ella me respondió algo. ¿Recuerdas que te dije que había tenido un accidente con su esposo y él falleció primero? Pues él era él, el de la foto. Me dijo mi hermana que era el esposo de la señora. Yo me quedé impactada, asustada. Pero muchas veces dicen que vienen por sus compañeros de vida, que se los llevan. Quizá el Señor llegó por ella. Fue algo bonito, pero triste. Muchas gracias por haber leído mi historia y contarla. Antes de continuar con el episodio, si te está gustando, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo me escuchas. Y ahora pasemos con la siguiente historia, pero no sin antes mandarle un saludo a uno de mis seguidores más pequeñitos. Se llama Emiliano, quien nos escucha con apenas 7 años, quien por cierto también es hijo de quien nos envía la siguiente historia. Aprovechando que en casa somos fans de lo extraño, quiero compartirles algo que me pasó hace ya algunos años. Va muy relacionado con eso que muchos conocen como cuando se te sube el muerto. Hoy tengo 33 años, pero cuando tenía alrededor de 25, viví algo que jamás he podido explicar del todo. Estaba en ese punto entre dormido y despierto. No era un sueño profundo. Era esa sensación en la que sabes que estás tú en tu cuarto, en tu cama, pero no puedes moverte. Y esa noche lo vi. Una figura completamente negra, oscura en su totalidad. Portaba lo que parecía ser un sombrero. No caminó hacia mí, simplemente apareció a un costado de mi cama. Sentí cómo se inclinaba. Puso su mano en mi cuello y yo no podía moverme. «Si sonríes te dejo ir», me dijo. Lo extraño es que no sentí terror inmediato. Sentí molestia, como si algo estuviera invadiendo mi espacio. Con esfuerzo sonreí. «Muy bien», respondió, alcanzando a dibujar una sonrisa apenas visible. En ese momento pude moverme y todo terminó. Nunca más volví a ver a esa figura, pero las experiencias continuaron. Tiempo después comenzaron otros episodios similares. Casi siempre mujeres mayores, presencias pesadas, molestas. Recuerdo una en particular. Yo ya estaba despierto. Primero la vi de reojo, parada a un costado de la puerta de mi cuarto. Tenía el cabello gris casi blanco y vestía una camisa blanca muy larga. Su rostro estaba lleno de enojo, de desesperación. Cuando aquella cosa notó que yo la había visto, se movió con una rapidez antinatural y se colocó frente a mí. Comenzó a gritar con una intensidad impresionante.
No era solo un grito, era como si el sonido atravesara el aire y mi cuerpo al mismo tiempo. Desperté agitado. La experiencia más reciente ocurrió ya en el departamento donde vivo actualmente. Tiene vista a un parque muy abandonado que por las noches queda completamente oscuro. Esa noche eran aproximadamente las 2 de la mañana. En el sueño sentí que algo intentaba entrar por la ventana. Una figura negra que no lograba cruzar. Parecía frustrada, como si algo se lo impidiera. Por alguna razón, dentro del mismo sueño, me levanté y miré hacia el parque. Ahí estaba. Esta vez tenía forma de gato. Se veía molesto, me decía algo, pero no lograba entender las palabras. De pronto saltó a mi ventana y desperté. Pero lo más inquietante no fue el sueño, sino lo que sentí después. Desperté con una angustia profunda y con una sola idea clara en la mente. No más peleas en la casa. En ese periodo no estábamos pasando por un buen momento en el departamento. Entiendo que el estrés pudo influir. Tal vez fue mi mente procesando tensión, pero aún así la sensación de que algo quería entrar, algo oscuro, fue demasiado real. Nunca supe exactamente qué fueron esas experiencias. Parálisis del sueño, estrés, sugestión o algo más. Pero cada vez que escuchamos sus relatos en casa, inevitablemente recuerdo todo esto. Muchas gracias por crear un espacio donde lo inexplicable también tiene voz. Mi nombre es Omar y esta noche quiero contarles que hubo un buen tiempo en el que yo veía sombras blancas o incluso a veces me sentía observado. Era una sensación algo rara. Así estuve buen rato. Por ejemplo, les voy a contar lo que me pasó una ocasión. Sucedió en una bodega. Estábamos 3 personas haciendo X cosa. Esa bodega conecta con una tienda y el ruido de la tienda hacia la bodega es casi imperceptible. Estábamos en una plática cuando de la nada se escuchó mi nombre. Omar. Era una voz femenina. Uno de los que estaban ahí se fue a asomar para la tienda, pero no había nadie. No le tomé importancia. Pasaron unos días y volví a esa bodega. Esa ocasión lo que me dio algo de miedo fue que me preguntaron que con quién venía, porque en el carro se veía una silueta blanca femenina. Me quedé asombrado. Yo iba solo. Tomé valor y fui a abrir el carro, pero estaba vacío. No había nadie. Cabe recalcar que los vidrios del carro tenían un polarizado oscuro, opaco, que no se alcanzaba a percibir lo que había adentro. Ya cuando entré, todos me volvieron a decir lo mismo, que con quién venía, porque por la cámara de la bodega me vieron entrar, y después se ve clarito cómo algo blanco pasó justo después de mí. Me llené de inquietud porque el lugar está repleto de cámaras y solo una cámara pudo captar eso. Así quedó por un tiempo y ya no tuve ninguna novedad de eso, hasta que una ocasión volvió a suceder. Estaba pasando tiempo con mi novia dentro del carro. Estaba todo bien cuando de repente veo a mi novia que voltea hacia la parte trasera del carro y seguido me voltea a ver. Le pregunté que qué pasaba e incluso me solté a reír, pero ella no me dijo nada en ese momento. Pasaron unas semanas después y empecé a tener algunos sueños raros, pero cortos. Soñaba con una silueta blanca que me llevaba del brazo algunas veces, y otras veces en el sueño yo acompañaba a esa silueta. Esto me llenó de inquietud y se le conté a mi novia. Ahí fue cuando ella me dijo que cuando estaba conmigo en el carro, volteó hacia el lado mío y vio como algo blanco como si fuera a pasar una persona, pero nunca pasó. Se quedó tipo esperando que pasara esa persona.
Eso me llenó más de inquietud. Los sueños se volvieron constantes, esos sueños de la silueta blanca. Hasta que una noche creo encontré la respuesta a lo que me estaba pasando. Iba llegando tarde a mi casa. En mi casa hay una capilla algo pequeña de la Santa Muerte. Lo raro es que pasé cerca de la capilla y solamente le tomé atención a la Santa Muerte blanca. Llegué a la teoría de que ella me está buscando, o quiere que me acerque a ella, pero aún sigo sin respuestas. Mi nombre es Marlensi. Nací en un pueblo llamado El Dobio, Valle de Cauca, en Colombia. Crecí en una familia numerosa de 12 hijos. Yo soy la más chica de todos. A mi padre lo mataron cuando yo tenía 3 meses de nacida. Nunca lo conocí, y quiero que se queden con este dato. Por otro lado, mi madre vendía comida en una plaza de mercado. Por esa razón, justo por esta razón, nos levantábamos muy temprano, de madrugada, casi siempre a las 2 de la mañana, para ayudar a mi mamá con sus preparativos para las ventas. Y la primera vez que tuve contacto con lo paranormal fue una madrugada. Tenía unos 7 años de edad. Yo salí al patio a colgar mi ropa interior y miré hacia un árbol. Y ahí estaba un señor. Salí corriendo y llamé a mi hermana y la llevé, pero ya no había nadie. Pasó algún tiempo y hubo una ocasión en que mi mamá se fue a misa de los sábados con mis hermanos mayores. Solo en casa nos quedamos los 3 chicos. Esa noche cayó una tormenta y se desbordó el río. Nuestra casa comenzó a llenarse de agua rápidamente. Estábamos todos aterrados sin saber qué hacer, porque toda el agua se estaba metiendo. Pero cuando miramos hacia la entrada, mis hermanos y yo vimos a un hombre parado ahí. Era el mismo hombre que había visto en el árbol, pero esta vez no lo vi solo yo. Mis hermanos también lo vieron. Él nos señaló a la mesa del comedor y nos fuimos caminando con el agua que ya nos daba la cintura. Nos subimos en la mesa y apenas nos habíamos subido, miramos hacia la puerta y aquel hombre ya no estaba. El agua subió más, casi hasta la mitad de las paredes. Así pasó una hora. Luego nos quedamos dormidos en la mesa. Cuando nos despertaron era el cuerpo de bomberos diciendo: «Están vivos los 3». Le dijeron a mi mamá que gracias a la inteligencia de subirnos en la mesa nos habíamos salvado, porque esa mesa flotó. Bueno, ese día pasó eso y la gente ya estaba tratando de recuperar lo poco o mucho que se les quedó. Pasó algún tiempo de eso. En esta ocasión yo ya tenía casi 12 años. Íbamos hacia un lugar de la plaza del mercado con algunas vasijas y ollas con comida, ya preparada para llevársela a mi mamá. Esa ocasión estaba muy oscuro. Y fue ahí que el mismo señor volvió a aparecerse en un callejón que estaba bastante feo. Le dije yo a mi hermano: «Ese es el mismo señor que siempre veo». «Pero si él es mi papá», me dijo. «¿Mi papá? ¿Mi papá no estaba muerto?» «Sí, pero él es mi papá», me volvió a decir. De ahí en ese momento ya yo crecí. Me casé y tuve a mis hijos. En la finca de mi esposo una vez iba hacia el monte, y aquí hay mucho grupo al margen de la ley. Ya estando muy grande, teniendo casi unos 23 años, volví a ver a mi papá. Se me atravesó en la ruta hacia la montaña, donde yo tenía que ir a llevar comida y bebidas a los trabajadores. Y por primera vez sentí mucho miedo. Yo ya estaba grande, pero de niña nunca le tuve miedo. Ya de grande sí sentí como un espasmo en mi cuerpo y me regresé a la casa de la finca. Vi a este señor que ya hacía tiempo no veía, que dicen que es mi papá. Le dije a mi suegra. Resulta que yo nunca fui a llevarle comida a los trabajadores.
pero en ese momento habían acabado de hacer una masacre a la orilla del río por la guerrilla. Lo que quiero decir es que quizás si yo hubiera entrado a la montaña, también me hubieran masacrado. Desde ese entonces entendí que el alma o lo que sea de mi padre siempre me ha cuidado. Ya ahora tengo 50 años y tengo el don de ver personas que ya están muertas. No sé, no me gusta hablar mucho del tema porque la gente piensa que uno está loco o algo así. Esta es mi historia. Me gustaría que mi historia fuera anónima. Hace ya algo de tiempo, como por ahí del 2020, trabajaba con mi primo de vendedor de plátanos, lo cual aquí en Tuxtla es normal encontrar varios vendedores de este tipo de producto. Salimos a vender con mi primo. Yo tenía 13 años, y ese día ya había pasado algo muy fuerte en mi casa, puesto que yo no estoy bautizado. Y desde que tengo memoria he visto y escuchado a los muertos, a los que no están con nosotros en cuerpo. Cabe aclarar que ese día que estaba vendiendo no quería ir, puesto que algo no me gustaba en el clima. Estaba muy nublado y tenía cara de querer llover, pero dinero es dinero. Sin más salimos. Ya íbamos a terminar. Eran como las 11 o 12 de la noche, y aún nos quedaban plátanos. Pues ese día era un día bajo en ventas, pero no nos dimos por vencidos. Esa ocasión íbamos por una calle silenciosa, algo tranquila, pero no era una tranquilidad con buena vibra. Seguimos caminando, empujando el carrito de plátanos. En ese momento se soltó la lluvia, y el aire se puso más frío. El calor del carrito casi no nos ayudaba y además era un gran trayecto para llegar a la casa. Hasta que en el camino, a lo lejos, estaba él. Un hombre muy alto, oscuro, viéndonos desde lo más oscuro de aquella calle, detrás de un árbol, pero aún se veía. Le dije a mi primo que siguiéramos. Él es mayor que yo y aparte sabía que yo era distinto. Veía y escuchaba a quienes ya no estaban con nosotros. Él solo me miró y vio hacia donde yo veía. Podía sentir su miedo, pero lo que estaba atrás de nosotros tenía esa aura de terror que hacen tener escalofríos. Mi primo solo avanzó con el carrito y solo me dijo: «Déjalo, vámonos». Seguido le gritó a lo que estuviera oculto: «Ya nos vamos, no te molestaremos más». Y después de estas palabras, audiencia, les juro que miré cómo esa cosa asentía con la cabeza. Solo avancé con mi primo, y mientras íbamos avanzando, esa cosa me dijo algo que no voy a olvidar: «Cuídate, muchacho, y deja de vernos». Lo dijo con una voz ronca, rasposa, como si algo le doliera. Esto fue todo, audiencia. Buenas noches. Audiencia, ¿qué les pareció este episodio? Si te gustó, comparte el video con tus amigos y suscríbete para no perderte de nuevos y macabros episodios aquí en Estación Siniestra. Y por aquí les dejo estos dos videos que sé que les van a gustar. Ahora yo me despido y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Mi nombre es Santiago. Buenas noches. Chao.